Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Trajano Vidal Potentini, brillante abogado, académico, escritor, politólogo y presidente electo del Colegio de Abogados. Es un invitado muy frecuente aquí al programa. Bienvenido, Trajano. Bueno, de verdad que agradecerles a ustedes siempre este recibimiento, este espacio y esta disposición que siempre pues se ha tenido con esa deferencia para que nosotros interactuemos y participemos con el público de todos estos temas tan importantes, tan interesantes y que están en el ojo del huracán, como lo es el tema ahora mismo del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Para nosotros es de verdad un gran honor que nos acompañe y que no solamente hablemos del CART, sino de otros temas en su condición de abogado y de conocedor de esos tópicos tan relevantes para la República Dominicana, que hoy también son de la comidilla, como aquella que involucra al DNI. Exacto, bienvenido. Trajano, según la Comisión Electoral, ya usted ha resultado ganador con el tema del Colegio de Abogados, pero sin embargo el TCE emitió una sentencia donde lo despoja a usted por ganador y el abogado como quedando como en segundo lugar. Pero en ese sentido, ¿tiene facultad, mi pregunta es la siguiente, ¿tiene facultad realmente el TCE para dictar esta situación? Bueno, el pasado 2 de diciembre el proceso eleccionario ya se cumplió con todo el voto de la ley, con el entorno institucional que supone pues la Comisión Electoral, que lo sería en principio, ¿verdad?, la contabilidad de los votos, declararnos inicialmente de forma provisional como ganador, luego proclamarnos, y ya con lo que cesan las funciones de esta Comisión Electoral, lo que fuera pues el cuarto viernes de diciembre, que cayó 29 de diciembre, donde fuimos juramentados. Luego de esto, el Tribunal Superior Electoral, para nosotros sin precedentes en la República Dominicana, porque no es a todas luces, es una verdad de perogrullo, es un reiterado por todos los juristas, certificado por la Constitución, por la interpretación además del Tribunal Constitucional, que de manera reiterada, ¿verdad?, con carácter de precedente vinculante, ha planteado de que se trata de competencias que en forma alguna son de este Tribunal Superior Electoral. La Constitución en el artículo 214, de forma expresa, hace referencia a que este tribunal, parte de lo que era la Junta Central Electoral antes del 2010, y por eso nosotros decimos, si hay algún antecedente de que la Junta Central Electoral tenga que ver con una junta de vecinos, tenga que ver con un gremio o con cualquier asociación de tipo profesional, de lo que fuera esta contraparte, esta cara contenciosa de la justicia electoral, que como verse el artículo 214 de la Constitución está estrictamente reservado para los asuntos públicos, para el derecho electoral, que es una rama del derecho público, parte de la ciencia política y, por qué no, del propio derecho constitucional, y que está orientado a ese acceso a los cargos de elección popular, a través de la mecánica electoral que implica, señores, lo que es un alcalde, lo que es un presidente, un vicepresidente, un diputado, un senador, o los referéndums y los plebiscitos, que son también decisiones que tienen que ver con esa consulta al cuerpo electoral en un sistema, en un ámbito democrático, un sistema político de democracia como el que tenemos en la República Dominicana. Y además de eso, también infiere ese artículo que aquellos diferéndums que en ese escenario, en ese contexto, se generen, se desarrollen a lo interno de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, ¿verdad? También esos diferéndums, de cara a la participación política, pues también sean objeto de esa sinergia, de esa competencia que tiene el Tribunal Superior Electoral. Nunca, esto es sin precedentes, es la primera vez. Las veces que esto se le ha planteado a este tribunal, se ha declarado incompetente. Esta es la primera vez que acogen esto y sobre todo haciendo el lamentable planteamiento de que es en función de su reglamento orgánico, su reglamento jurisdiccional, su reglamento de procedimiento, que debo decir que en función de mis capacidades, de mi conocimiento, en una oportunidad se nos contrató para que participáramos, asumo que también conjuntamente o con otros técnicos, para que participáramos de lo que fuera
la redacción o la revisión, porque no es la redacción, porque ya había un trabajo amplio hecho en este sentido, en el anterior reglamento, pero para la actualización de ese reglamento. Y a la hora de nosotros entregar, ¿verdad?, lo que fueran pues nuestras recomendaciones, en el artículo 130 hacíamos referencia de que no era competente el Tribunal Superior Electoral para los temas de los gremios. Otros, asumo que de los técnicos que estaban trabajando, pues hicieron algunos cambios, porque hasta eso se quiso como generar una mini campaña sucia, porque vi ahí que hicieron un video en donde decían que yo no podía alegar desconocimiento de que este tribunal fuera competente porque yo había trabajado en el reglamento y que por eso no podía alegar ignorancia. Pues no, lo que hicieron este mini video, vi que algunos periodistas adscritos al Tribunal Superior Electoral lo estaban distribuyendo, deben informarse, deben preguntar, deben verificar cuál fue la versión que nosotros enviamos. Nosotros no criticamos el que fuera, pues tuviera, o sea, internamente o otros técnicos tuvieran ese hierro. Ahora nosotros no, porque conocemos la materia y eso no es manejable. Ya hemos visto como el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Díaz Filpo, hizo el planteamiento contundentemente de que no hay forma de que pueda ser este tribunal competente. Jorge Prat hizo el planteamiento. Todos los constitucionalistas de mayor relevancia en la República Dominicana se han expresado sobre el particular. De ahí entonces la ilegitimidad de esta sentencia, la inconstitucionalidad, el atentado que supone al Estado de Derecho y, por qué no, a esa subversión al orden constitucional en que se erige este mal precedente que por demás daña y mina la credibilidad de esta alta corte, de este órgano constitucional que está llamado a jugar en los próximos días con lo que son las elecciones sucesivas, municipales, congresuales y presidenciales, y eventualmente hasta una segunda vuelta, que se van a generar, que se van a verificar en la República Dominicana y que debió reservarse para lo que le toca, no dejarse dañar, no dejarse contaminar por un tema como este, que es lo que nosotros fustigamos de nuestra clase política y, por qué no, también el llamado que en una oportunidad pues le hiciéramos al presidente Luis Abinader, no para que se diera en uno o en otro sentido, no, sino que interviniera para que no contamináramos lo que era esta alta corte, porque solo con una injerencia política se mete en esto. No, o sea, no queremos que se falle en contra ni a favor, no, la justicia que haga su trabajo. Si hay que contar, si hay que recontar, eso no tiene inconveniente. Es buscar el mecanismo institucional. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional. De hecho, ya se han radicado recursos alrededor de esa sentencia y vamos a esperar que fluya la institucionalidad y que la justicia se exprese. Bueno, y sería un tremendo reto para los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Doctor, me llamó la atención un dato que usted ha dado, que este accionar del Tribunal Superior Electoral es sin precedentes en la República Dominicana. ¿Qué habrá movido a esta alta corte a actuar así, como usted dijo, que no tiene competencia para este tipo de decisión que involucran a los gremios? Mira, los abogados siempre hablamos de la denominada puesta en mora. Una puesta en mora en derecho es una advertencia, ¿verdad?, para que no se alegue desconocimiento. Hay que recordar que este tribunal entre el 27 y 29 articuló un proceso de emergencia, de un amparo, de temas que ya habían sido abordados y conocidos por los tribunales que sí tienen la competencia, que es el Tribunal Superior Administrativo, para aquellos gremios que tienen la connotación de en la República Dominicana de ser corporaciones de derecho público, porque son instituidos, son configurados por una ley, y aquellos gremios que asociaciones, ¿verdad?, de profesionales, que no son resultantes de una ley, sino que es fruto de la incorporación tal vez de una ONG, eso le compete, le corresponde al derecho civil, y es el Tribunal Civil el que se encarga, pero Colegio de Abogados ya ha sido jurisprudencia constante el que sea entonces el Tribunal Superior Administrativo. Por estar sustentado, como por ejemplo el Colegio Médico, estar sustentado en una ley, esto van al Tribunal Superior Administrativo, que ya se había expresado en 2 oportunidades. Vemos entonces cómo entre 27 y 29 de diciembre articulan un amparo de emergencia, de urgencia, le acogen la urgencia y, en algo insólito también, le dan una medida precautoria. En inicio, yéndose más allá de sus funciones, de sus facultades y, por qué no, de la esencia que es propia como característica de una medida cautelar que deberá operar sobre un hecho que no se ha consumado.
Pero ya cuando se va a trabajar, cuando se está en la audiencia, ya se había consumado el hecho, que era lo que le pedían en principio, que suspendiera nuestra juramentación. No se podía suspender porque ya se había concretado, ya se había verificado. Ya carecía de objeto ese pedimento, pero ahí entonces se explayan y buscan entonces una denominación de que la medida cautelar operaría sobre los efectos de la juramentación, algo sin precedentes, y que en ese sentido pues se estaban paralizando los efectos e incluso hacían una advertencia de que teníamos que abstenernos de hacer cualquier actividad, cualquier accionar en el plano, en el orden administrativo. Esto trajo un avispero, esto generó pues mucha crítica y ahí es donde yo expreso de que eso debió haber servido como una puesta en mora. Nosotros hicimos una rueda de prensa, le hicimos el llamado de que estos jueces debían reflexionar, de que no solamente irían en contra de la Constitución, sino de otro ámbito propio o parecido o equivalente a la propia Constitución en lo que es el esquema de fuentes, en lo que sería, señores, el denominado llamado bloque de la constitucionalidad, que le da una jerarquía a las decisiones del Tribunal Constitucional con carácter, con robustez propia de, señores, de la propia Constitución, la violación de un precedente del Tribunal Constitucional que en los términos del artículo 184 de nuestra Constitución le augura, le garantiza esa supremacía, esa garantía que debe emanar de este tribunal para expresarse con sentencias que constituyan, resoluciones que constituyan precedentes vinculantes. Entonces ya ha sido reiterativo el Tribunal Constitucional en decirle a este tribunal de que no le compete, o no a este tribunal, diríamos que a los abogados, porque al tribunal nunca ha habido que decírselo, porque el tribunal también, el mismo Tribunal Superior Electoral había venido reiterando sentencias en ese sentido de que esa no era su competencia. De ahí que después de esa puesta en mora, reiterar este comportamiento, esta barbaridad, hacerlo con esta extensión, pudiéramos decir que en la única parte del mundo donde se emite una resolución en un amparo, yéndose más allá de lo que son, de lo que es el alcance, de lo que es el ámbito y el accionar de un amparo, porque también cogen y anulan, señores, que eso no se había escuchado nunca, anulan entonces también un pacto de alianza y dan una serie de directrices ahí que habrá que ver cómo se cumplen, porque aun cuando es inconstitucional, es ilegítimo, poco importa porque es un órgano constitucional, es parte del sistema y nosotros civilizadamente y creyendo en la democracia lo vamos a atacar por los medios que estamos atacándolo y por el momento sería bueno que se recuente, se cuente lo que haya que hacer. Nosotros estamos abiertos a todo esto. Ahora, Trajano, ¿qué tan cierto es el caso como que aparentemente, o sea, como abogado, tu opinión, qué tan cierto es como que el reglamento del TC como que faculta a esta gente intervenir en el tema de la elección? No, es que eso es lo que se está explicando, es que en modo alguno, ciertamente metieron en el reglamento un articulado en donde dice que tienen esas competencias, pero en términos de la jerarquía normativa, de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, de la propia Constitución, tú no puedes, si la Constitución te dice, mira, yo te habilito para que tú puedas vender chinolas, tú no puedes mañana decir, espérate, yo en este puesto no solamente quiero vender chinolas, porque hay una garantía que es la denominación de juez natural y que hacía referencia a Jorge Prat como una violación flagrante y ¿por qué no? Como una aberración frente a este aspecto, a este punto. O sea, tú no puedes decir mañana, tú mismo, en función de una capacidad reglamentaria que tú tienes para los temas de tu procedimiento, no adjudicarte una competencia, sino lo que esté tasado, lo que esté considerado, tú puedes entonces desarrollar el ámbito procedimental con la capacidad reglamentaria que tiene. Pero nunca si tú puedes vender China, decir que mañana tú puedes vender chinola, que puedes vender China, que puedes vender todo lo que se te ocurra y ampliar el negocio. Eso no es posible porque hay jerarquía normativa. Eso tiene que ser dado en función, si no de la Constitución, que es donde mayoritariamente para aquellos órganos constitucionales que están considerando la Constitución, debe ser la fuente para resolverlo, pero en otro de los casos pudiera ser hasta la ley. La ley que tampoco se le reconoce tanto a la ley, ni está previsto en la ley. Y lo que han hecho es un reglamento fuera de todo este entorno. Trajano, con tu permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.
Continuamos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini de temas muy interesantes que envuelven en estos momentos al Colegio de Abogados de la República Dominicana y que mantienen en un conflicto interno a este gremio de tanta importancia para nuestro país. Doctor, vimos recientemente que Joan López, quien era uno de sus oponentes, quien era su oponente específicamente en las aspiraciones allá en el CAR, se declaró ganador nuevamente y aún no hay un fallo específico, ¿verdad?, que dictamine que así sea. ¿Qué opinión le merece a usted este accionar de Joan López? Bueno, muy lamentable que por segunda vez se repita este tipo de conducta, que no le hace bien a ningún esquema democrático, a ningún proceso de elección, toda vez que hay un entorno institucional que debe ser observado, hay un órgano competente que es la Comisión Electoral, que ha verificado todos los pasos con nosotros y nos ha declarado ganador y nos ha incluso juramentado. Lo que no ha pasado con Joan López, que reitero, desde el inicio, antes de que se empezaran a contabilizar los votos, en aquel entonces, el pasado 2 de diciembre del año 2023, que fue cuando se verificó el proceso eleccionario, pues también se declaró ganador y tuvo que recoger todo esto posteriormente. Y parece que eso es lo que lo ha llevado a que con esta vehemencia, con esta insistencia, con esta parafernalia de presión, ¿verdad?, alrededor de lo que supone el poderío estatal, el gobierno, pues haya estado pues reiterando y bueno, al extremo de que se tiene al Colegio de Abogados en la peor crisis que registra su historia y más aún en un limbo jurídico ahora mismo y por qué no también en una gran incertidumbre porque ya han planteado que estarían tomando en los próximos días ya, que estarían en una especie de asalto, tomando por la fuerza las instalaciones del Colegio de Abogados. Nosotros esperamos que la prudencia, ¿verdad?, vuelva, que integremos ese proceso de reflexión, que creamos en la institucionalidad, que esperemos que las cosas se vayan verificando, que tengamos una salida institucional. En modo alguno podemos de nuevo no solamente autoproclamarse ganador de nuevo, sino que estaría asumiendo ya los trabajos. Parece que con ese propósito de pues tomar por la fuerza el Colegio de Abogados. Es muy lamentable que se esté en esta crisis, que parecería que no se advierte una salida institucional, que es lo que aspiramos nosotros. Por eso decimos que lo prudente es esperar que fluya la justicia. Tenemos que seguir creyendo en eso, tenemos que creer en el Tribunal Constitucional, que esta alta corte haya fallado olímpicamente como lo ha hecho. Creo que es lo más perturbador, es por demás hasta peligroso en el momento actual que estamos viviendo y que se trata de un tema que a mi juicio ya incluso trasciende, señores, el mismo Colegio de Abogados, porque estamos hablando de la democracia y más aún de dos principios cardinales de cualquier garantía jurisdiccional o del Estado de Derecho, como lo es la imparcialidad, señores, y la independencia judicial. Esa imparcialidad que debe emanar de los jueces. Entonces es muy lamentable que se siga repitiendo ese comportamiento y que no esperemos que esto pues pueda servir como una experiencia, como una reflexión que nos haga levantar como un ave fénix de la ceniza este Colegio de Abogados que, como bien usted señalaba, es un gremio de tanta trascendencia e importancia, porque estamos hablando de la seguridad jurídica, estamos hablando de la inversión extranjera, estamos hablando del acceso a la justicia que operativizamos los abogados. Es eso lo que está en juego. Esto no es un gremio cualquiera. Fíjese que ese mismo grupo del Ministerio de Agricultura, que parecería que es donde están trabajando el tema de los gremios, de donde Joan López, el consultor jurídico, pues tiene también en una crisis, ese mismo grupo en una crisis también el Colegio de los Ingenieros Agrónomos, que también está tomado, que está también en un limbo. No es ese gremio, el de los agrónomos, no es lo mismo que el de los abogados. Son diferentes y el impacto, por eso hablo de la economía y por eso le hacía un llamado en un momento al presidente Abinader. Entonces, si se repite esta misma conducta, sin dejar que haya una salida institucional, legal, con la justicia, sin esperar el espacio, sin esperar el momento, se le continuará haciendo mucho daño al país. Reitero, se está repitiendo en el AMPA, donde tienen mucho tiempo ya con esto tomado,
porque no quisieron reconocer el triunfo. Ese mismo grupo. Y parecería también que con el de los economistas también hay un lío similar. Todo esto se viene repitiendo en los gremios con ese grupo que es el que está dándole seguimiento a esto y el que pudiera eventualmente hasta tomar el Colegio de Abogados. Porque yo en ese sentido, doctor, porque usted recibió el apoyo de la Fuerza del Pueblo, el PLD, hasta en su momento con el contrincante PRM. ¿Usted cree que en esto haya como manos ocultas? Yo le hago la pregunta porque justamente usted en el programa Telematutino 11, y lo dijo ahora, pidió como la intervención del presidente. Bueno, manos ocultas no, ya no se puede hablar de manos ocultas, las manos están visibles. Quienes están manejando los gremios es desde el Ministerio de Agricultura. Ahí es donde están los que en principio articularon todo esto y es desde el Partido Revolucionario Moderno. Y para estos niveles, ya que se verificaron, que se dieron en ese Tribunal Superior Electoral, pues también tienen que haber altos funcionarios incluso de Palacio en todo esto. Entonces las manos tienen nombre y apellido, no es un tema ya de manos ocultas, esto se advierte, esto se conoce y no es solo el Colegio de Abogados en este momento, sino que ni siquiera lo habíamos advertido, estamos hablando de otros gremios que están también sumidos, señores, en esa crisis institucional, en ese limbo, en ese proceso judicial como es el de los agrónomos, como es el de los economistas. O sea, es un problema grande que hay que ponerle atención y que ahora pues llega al Colegio de Abogados, que digo, tiene otra trascendencia, otra importancia, porque maneja incluso lo que es la justicia disciplinaria de los abogados. Todo eso está varado. Lo que es, señores, el que el abogado tiene que estar al día para que pueda ser parte de poder asistir en justicia a cualquier representante. Por eso hablo de inversión extranjera, seguridad jurídica, acceso a la justicia y por qué no ese impacto en la economía de cara a el fundamento de lo que es el ejercicio de la profesión del derecho. Y si hablo de inversión extranjera es porque tengan la seguridad que el que advierte, el que verifica desde fuera este problema, este lío, que viene a tratar de invertir, sabe que no hay certidumbre, porque este es el gremio que organiza, señores, que supervisa, que controla el ejercicio profesional del derecho, la justicia, el acceso. Entonces es un problema. Doctor, quisiera dejar atrás el tema de las elecciones del CART para conversar sobre otros que también son de alto interés, como la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, y que algunas personas le he escuchado con preocupación decir que violenta un poco derechos fundamentales, pues obliga a revelar informaciones por un tema de acuerdo a la ley de seguridad nacional. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Muy delicado, muy preocupante lo que se está verificando, lo que se está dando no solamente con esta nueva ley, sino con reiterados intentos por parte del gobierno de ir modificando, ¿verdad? De ir teniendo impacto en aspectos propios de lo que es ese artículo 49 de la Constitución que habla del derecho a la información, de esas múltiples capacidades que involucran hoy por hoy el acceso, ¿verdad?, a las fuentes noticiosas por parte de a fuentes que eventualmente se consideran para fines de noticia por parte de los periodistas, el acceso a la información pública para periodistas y todos sus ciudadanos y la libertad de expresión con esa capacidad, ese escenario para que tú puedas, por el medio que tú estimes, que tú entiendas, hacer los planteamientos del lugar. Eso es lo que se llama derecho a la información y que contiene también algunos aspectos que tú tendrías que considerar o verificar, como es también la intimidad, que es parte, ¿por qué no?, de ese abanico o de esa protección. Entonces tenemos esta ley que toca tangencialmente algunos aspectos que dan al traste, entonces evidentemente que con discrecionalidades para fines de lo que son los derechos fundamentales y en este caso derechos fundamentales propios del ejercicio de la democracia. Por esos aspectos que te puedan servir de terror, que te puedan servir de afectación a tu intimidad, que puedan ser parte de esa cortapisa, de esa censura previa, de esa mordaza, son de mucha preocupación y tienen que ser considerados en una observación por parte del presidente de la República, que ya no es observación, ya lo que hay que buscar la forma de dejarla sin efecto, de que sea abrogada, de que sea derogada por parte de los diputados y senadores, porque ya la misma fue promulgada. Fíjate que es la número 1, la primera calientita que se saca con prioridad
en este año 2024. Entonces eso es de alta preocupación, y no porque lo digamos nosotros en esta oportunidad, porque he estado un poquitito apartado, porque ciertamente ya no tiene ampliamente cansado el tema del Colegio de Abogados, sin que esto parezca que tenga un fin. Son muchos los temas en donde nosotros como sociedad civil hemos siempre tenido un protagonismo, un seguimiento. Hemos sido testigos de sección de primera línea y no hemos podido abordarlo con la responsabilidad, como el mismo contrato de Aerodón, un contrato a todas luces con muchos inconvenientes, con muchos problemas dañinos, lesivos al interés nacional. Son tantos los temas que vienen como copando la atención de la opinión pública, que vienen configurando una situación, reitero, que perturbadora y de mucha preocupación. Pero sobre todo eso del DNI, de inteligencia, que ya vemos por todas estas opiniones y que será objeto próximamente de que haya que fijar una posición sobre el particular. Trajano, como politólogo, ¿cómo tuvo el panorama político ya ahora, febrero, las elecciones municipales, después ahora mayo, presidencial? ¿Cómo tú visualizas eso? Positivo el que estemos bastante cerca ya de lo que sería la primera encuesta real que se verifica, que es el proceso eleccionario. Y más aún que en la medida que se va definiendo todo el espectro electoral, y por qué no, de cara a la responsabilidad que tienen que asumir las firmas encuestadoras, ya empiezan a darse números con mayor certidumbre. En los próximos días vamos a ver encuestas en que no pueden arriesgar su crédito, porque 1 o 2 meses atrás, pues los números poco importarían. O sea, eso no es que las anteriores no tengan necesariamente el rigor, pero las que se acercan más ya es un celo mayor, incluso a la hora de hacer las ponderaciones, las evaluaciones para fines de lo que sería, por ejemplo, los márgenes de errores que estén atenuados. Todas esas cosas se empiezan a expresar y yo creo que se va definiendo el panorama político. No hay nada decidido, hay una situación difícil, hay un PRM que todavía se advierte que sigue adelante, ¿verdad? Pero hay la eventualidad también de una segunda vuelta y por qué no también ir verificando la seguridad ciudadana, cómo se maneja, por ejemplo, el tema haitiano, el tema de la economía, la canasta familiar, ese dólar que viene amenazando. Yo creo que todas esas variables habrá que tomarlas en consideración y vamos a tener lo que sería entonces el primer panorama, que es el proceso eleccionario, ya que se va a verificar en menos de un mes, señores. Estamos a menos de un mes ya para ver esa gran encuesta que será en las urnas el tema municipal. Bien, doctor Trajano Vidal, solo nos resta agradecer, como siempre, su participación aquí en el programa y que ese tema del Colegio de Abogados le vaya bien y con muchos éxitos. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.